without a love of my own. Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días para los que os conectáis desde otros usos horarios. Veo aquí dentro de la plataforma Zoom a muchas personas del grupo de investigación, del doctorado del Departamento de Sociología y también a muchas personas investigadores de Chile que están aquí, les veo conectados y también agradecer la presencia de las personas que nos siguen en directo desde el canal de YouTube. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo Los desafíos del antirracismo contemporáneo, que aprovechando este espacio obligado de virtualidad que nos obliga el contexto, hemos organizado desde el GEDIME Cermigraciones de la Universidad Autónoma de Barcelona un ciclo de seminarios y conferencias con este título para este curso académico. Tuvimos el primer seminario el 10 de diciembre, hoy es la segunda sesión. Nos motivó en su origen la propuesta de este tema, de este eje temático, el constatar obviamente que las categorías de la etnicidad, de la raza como categorías sociales son claves para entender las divisiones sociales y la desigualdad y que operan de formas distintas en contextos diferentes y mucho más si cabe en tiempos de COVID como el actual. También nos interesaba reflexionar sobre las mutaciones del racismo en los tiempos actuales y cómo también estas mutaciones se manifiestan de forma distinta según los contextos. En el caso de Europa, la diferencia cultural es lo que más se exacerba desde los discursos populistas, anti-inmigración, muy centrados en aspectos como la musulmaneidad o la diferencia cultural para explicar el rechazo, por ejemplo, hacia colectivos como el de las personas refugiadas. En otros contextos, Estados Unidos, el que vamos a hablar hoy, el escenario es distinto, ¿no? Allí lo que se está viviendo es una recuperación, una exacerbación de categorías raciales que erróneamente se habían creído ya superadas, que oscilan, ¿no?, entre un activismo antirracial muy fuerte con aspectos vinculados al supremacismo blanco, con una clara referencia a la cuestión racial, y toda esa amalgama de situaciones es la que queremos ir desgranando a lo largo de este ciclo. Para la primera sesión nos acompañó el profesor Eric Fassin, la que celebramos el 10 de diciembre, y que si alguien no pudo escucharla sigue disponible en diferido en nuestro canal de YouTube. Y en esta ocasión el profesor Fassin, experto entre otros temas en la explicación del crecimiento de los populismos en Europa, nos habló del papel de Francia, ¿no?, de los retos que plantea el antirracismo en Francia en un contexto en el que Francia sigue abogando, el gobierno francés en este caso, por la igualdad, sin distinción de raza, ¿no?, desde este discurso del universalismo que al final lo que hace es aferrarse a un racismo moral, sin más, niega toda forma de racismo estructural y por consiguiente un racismo, el antirracismo político que estamos viendo en los últimos meses, la perciben como una amenaza secesionista identitaria, ¿no?, que pone en riesgo la unidad nacional y, según esta posición, ¿no?, serían contrarios a este antirracismo político. Es decir, ¿no?, realmente parece un juego de palabras, pero el profesor Eric Fassin nos situó de forma muy brillante y muy nítida en ese contexto, ¿no?, de los retos del antirracismo. Hoy vamos a hablar de un contexto diferente. Tenemos el privilegio de poder enmarcar el debate en un contexto como es el de Estados Unidos y además en el momento, ¿no?, de pandemia COVID-19, la transición entre gobierno Trump-Biden, y de ocuparnos, por lo tanto, de una situación que se enmarca en coordenadas distintas, ¿no?, el activismo político antirracista que ha emergido de ese contexto y se ha extendido a escala global, y la conferencia que ahora vamos a presentar, que se va a centrar especialmente en los nuevos entre comillas, discursos populistas de la superioridad blanca, ¿no?, una superioridad que en algunos momentos se creyó superada o que simplemente se ocultaba, ¿no?, detrás de consignas como el colorblind,
que en el fondo pues, permitía, ¿no?, reproducir esa supremacía blanca, pero que en este momento está abogando, ¿no?, se está pronunciando de forma mucho más explícita. Para hablarnos de este auge del supremacismo blanco, contamos con la presencia esta tarde, hoy aquí, de la doctora Anaí Viladrich. Ella es catedrática de Sociología en el Queens College de Nueva York, en the City University of New York, en CUNY. Es doctora en Ciencias Sociomédicas, la especialidad Antropología Médica, título expedido por la Columbia University, y licenciada y magíster en Sociología, además originaria de Argentina. Acumula en su dilatada trayectoria académica muchas líneas de investigación sobre temas afines a los que nos ocupan hoy aquí, migraciones sobre todo en el contexto de latinoamericanos en Estados Unidos, transnacionalismo, equidad en el acceso a salud, género y cultura, framing o encuadre aplicado a medios de comunicación en temas de migración, racismo, exclusión y un largo etcétera de investigaciones y de líneas de investigación que ha ido explorando a lo largo de su trayectoria. Entre sus múltiples vinculaciones a nivel internacional, pues el GEDIME cuenta con el privilegio de poder colaborar de forma estrecha con Anaí. De hecho, sus frecuentes viajes a España, a Barcelona, cuando eso era accesible y posible, nos ha permitido pues, que pudiera impartir conferencias presenciales en la Universidad Autónoma de forma bastante frecuente, ¿no?, para investigadores del grupo y también para doctorandos. Y hoy las circunstancias pues, nos obligan a la virtualidad, pero a la vez, no lo digo como de mérito, sino todo lo contrario, porque ahora tenemos aquí conectadas a un montón de personas que conocidas todas, vinculadas a nosotros, pero que no estamos ocupando el mismo espacio y que en la Autónoma pues, no habíamos podido debatir y conocer de primera mano el trabajo de Anaí sobre este tema. Por ello le agradecemos una vez más a Anaí su disponibilidad para compartir este tiempo con nosotros. La estructura de la sesión trataremos que no sea demasiado extensa porque somos conscientes de que la virtualidad no permite excesos y la profesora Viladrich, Anaí, va a impartir su conferencia a lo largo de 45 minutos y acto seguido vamos a dar paso a un debate de unos 15-20 minutos en el cual podremos discutir y preguntar a la doctora Viladrich pues, temas que nos puedan ser de interés o que quisiéramos, ¿no?, que ella pudiera profundizar a partir de su conferencia. Gracias de nuevo, Anaí. Cuando quieras tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, por el recibimiento. Antes de empezar a compartir la presentación de hoy, quiero agradecerles especialmente al GEDIME, al CER y a la Universidad Autónoma de Barcelona. Sonia, muchísimas gracias por recibirme en vuestra casa. Carlota, siempre también es un placer compartir con ustedes, con vosotros, y también a María Fernanda por todo el trabajo que hizo, ¿no?, para que esto fuera posible. Entonces yo ahorita lo que voy a hacer es compartir pantalla. Siempre, este es el momento de nerviosismo mayor, ¿verdad?, para asegurarnos que todo funciona como uno espera. Me pueden ver, ¿verdad? Empezamos, perfecto. Bueno, lo que voy a presentar hoy tiene que ver con un recorrido de nuevas líneas de investigación que comencé hace relativamente poco, juntamente con la pandemia, y he trabajado en 3 líneas desde entonces, desde más o menos marzo del 2020. Una primera línea tiene que ver con los discursos de supremacía blanca en los Estados Unidos, en un estudio con el cual colaboré con la profesora Vivian Liu, también de CUNY, en el cual hicimos un análisis de los medios de comunicación y de las redes sociales desde el punto de vista de los discursos de Trump y sus aliados. La segunda línea de investigación tiene que ver con el análisis de la xenofobia viral. La xenofobia es el término que se utiliza para definir el odio hacia poblaciones asiáticas y asiaamericanas. De este estudio salió el primer artículo que ya está publicado, es un artículo que acaba de salir en el American Journal of Public Health, sobre justamente el análisis de los distintos discursos respecto de la xenofobia. Y el tercer estudio de investigación, Latinos for Trump, surgió de estos 2 primeros estudios en relación a entender un nuevo y viejo fenómeno en los Estados Unidos, que es
cómo hay un sector dentro del electorado, un sector hispano-latinoamericano, que paradójicamente sostiene y apoya medidas antimigratorias, medidas xenófobas, etc. Entonces, en esta presentación, por supuesto, no hay tiempo para referirnos a cada uno de estos estudios. Lo que voy a hacer es un poco lo que yo llamo un bar de tapas. Voy a tomar algunos conceptos que surgieron de este análisis para ilustrar un poco la relación que hay entre xenofobia, populismo y supremacía blanca en los Estados Unidos. Lo primero que voy a hacer muy rápidamente no es darles un diccionario de términos, sino darles algún marco teórico para definir a qué me refiero con xenofobia versus racismo, a los efectos de luego, cuando voy a los estudios de caso, sea más claro para la audiencia, para todos nosotros, entender a qué definiciones me refiero. Bueno, el racismo supone la subordinación, inclusión de grupos que son considerados inferiores pero necesarios. En cambio, la xenofobia implica la exclusión del otro. Y una de las preguntas que nos hacemos, también con mi colega Saito, es ¿qué logra la xenofobia que el racismo no consigue? Mientras que el racismo requiere de un lenguaje políticamente correcto, y es más, el racismo simple y abierto no es generalmente aceptado, por otro lado, el rechazo del otro visto como amenaza es celebrado. Y está muy claro cuando vemos los argumentos para excluir a inmigrantes del acceso a la salud, o excluir a inmigrantes aún hasta por el tema de las vacunas, porque ellos no son partes de la polis, no pertenecen, no son legítimos integrantes del Estado-Nación. Y por supuesto, uno de los dispositivos más efectivos de la xenofobia es galvanizar una respuesta nacional en contra de las divisiones promovidas por el racismo interno. Un aspecto sumamente importante de los dispositivos xenófobos vis-a-vis el racismo es que el otro, para los discursos xenófobos, no es solamente un inferior, no, es sujeto inferior que se convierte en un adversario tenaz, peligrosamente fuerte y moralmente inferior. Y esto lo vemos muy claramente en los discursos que, por ejemplo, describen a los inmigrantes que cruzan la frontera como violadores, asesinos y miembros de pandillas. Por supuesto, lo que hace también la xenofobia es respaldar la idea del Estado protector, justificar el abuso de autoridad para defender las fronteras, reclutar grupos subordinados y, por supuesto, por último, distraer la atención de las injusticias raciales y sociales. En este trabajo en particular, donde yo resumo algunas de los resultados de estos 3 estudios, me voy a referir un poco a lo que yo llamo, lo que llamamos, en realidad no es un término que yo haya definido por primera vez, llamamos a estos racismos pluralistas, aquellos que permiten la construcción de enemigos más sofisticados que los racismos binarios. Como vosotros sabéis, en los Estados Unidos, cuando se habla de racismo, se tiende a hacer hincapié en esta dicotomía superioridad blanca versus la inferioridad de las poblaciones afroamericanas. Lo que logra la xenofobia es complejizar el escenario racista. Y por otro lado, uno de estos dispositivos más eficaces que logra la xenofobia es apuntar a lo que yo he denominado racismos camuflados. El odio hacia el otro, la inferiorización del otro, el desprecio del otro, no se basa ya en rasgos fenotípicos, sino en diferencias culturales, religiosas y morales. Entonces, ¿de qué manera estos tipos de xenofobia activan? El extranjero perenne, ¿no? El estereotipo del enemigo interno que no es asimilable dentro de la polis. El caso más ejemplificado desde el punto de vista del estudio de los grupos asioamericanos, como muchos de vosotros sabéis, fue el caso de los internados, cuando se produce el bombardeo a Pearl Harbor en diciembre de 1941, inmediatamente el gobierno de Roosevelt decide enviar a miles de japoneses a centros de detención. Le siguieron en esa directiva países como Canadá, México, Perú y Argentina, quienes también
enviaron japoneses sospechosos a los Estados Unidos para que fueran confinados. Cuando yo hablo de este fenómeno entre mis grupos de estudiantes, yo siempre pregunto, ¿qué tipo de racismo dentro de las fronteras vemos aquí? El ataque fue a los japoneses, ¿no? El ataque dentro de las fronteras, la internación, el confinamiento. Sin embargo, no se tocó a los alemanes ni a los italianos, que fueron durante toda la Segunda Guerra Mundial los protagonistas principales, ¿no? de esta guerra. Sin embargo, en los Estados Unidos, en los años 40, los alemanes y los italianos ya habían sido asimilados dentro de la polis, dentro de este maravilloso melting pot de supremacía blanca. Entonces, ¿cómo vemos esta contrapartida del forastero permanente o eterno con el enemigo interno? Aquellos individuos que viven dentro de la polis, que pueden ser americanos, que pueden ser de segunda generación, todavía existen como sujetos racializados. Y algunos ejemplos son la idea del musulmán terrorista, la persecución a las minorías religiosas y, por ejemplo, el decreto de Trump de no permitir que ciudadanos de algunos países musulmanes entraran a los Estados Unidos, la idea del latinoamericano que sobreutiliza los servicios médicos, el refugiado de origen africano que engaña respecto de su condición legal, y en el caso que nos compete hoy, del tema de mi conferencia, el ciudadano asiático americano que es identificado como el vector del COVID-19. Esta historia xenofóbica, ¿no? De la racialización viene de muy larga data con los vectores virales. Y acá hago conexión directa con el COVID. La gripe española se llamó española a pesar de que el virus de la gripe no había sido originado en España. El HIV fue identificado con los homosexuales, hemofílicos, heroinómanos y haitianos. Y mucho más al corriente tenemos el caso de la gripe porcina y el caso del virus africano, como se lo llamó el ébola. El SARS y el MERS en el 2003 y en el 2013. Para evitar estos estigmas desde arriba que se han producido con la identificación entre los sujetos racializados y las enfermedades infecciosas a nivel mundial, lo que hizo la Organización Mundial de la Salud en el 2015 es determinar que estas enfermedades infecciosas que tienen posibilidades de convertirse en pandemia no tengan ningún nombre que refiera a un país o a un grupo determinado, precisamente para evitar la estigmatización. Y de hecho, en el caso del COVID, la sigla refiere CO por corona, VI por la abreviación de virus y D la inicial de la palabra en inglés. Hay una cita que a mí me gusta mucho, que es un poco la que dio inicio a este artículo que les comentaba, que salió publicado en el American Journal of Public Health, que es la cita del director general de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un enemigo común en este planeta contra el cual debemos luchar todos al unísono. Es el estigma, el enemigo más peligroso y para mí lo es más que el virus en sí. Los estudios de caso a los que me voy a referir rápidamente por una cuestión de tiempo, sobre los que se basaron los 3 estudios que hemos venido realizando, es el primero, nos centramos en China, ver cómo China se convirtió en un actor político al que se lo acusa por crear y difundir la pandemia. Y el segundo es México, al que se lo culpa por la inmigración irregular que trae el virus desde el sur del continente americano. Esta imagen ha dado vueltas el planeta. El framing, como decimos nosotros, el encuadre que hizo el presidente Trump en marzo, a fines de marzo, en calificar el COVID y el SARS-CoV como el virus chino, fue el puntapié inicial a una oleada estigmatizante, que es de lo que partimos para entender el viaje de
las etiquetas a los estigmas. Los estigmas aquí son definidos como la expresión semiótica del racismo traducido en xenofobia. Trump se encontraba muy orgulloso de decir que había más de 19 maneras de referirnos al virus chino, 4 de las formas que él utilizó más frecuentemente. Uso el pasado como una expresión de deseo, porque ya no es presidente, ¿no? Pero estas expresiones se siguen utilizando. Llamar al virus el virus chino, el virus de los chinos, el virus Kung Fu, el virus Wuhan. El análisis que yo hice en este trabajo, en el cual analizo específicamente el virus desde arriba, el estigma, como virus socializado, es a partir de entender el rol de China en los Estados Unidos, primero, como el gran competidor de los Estados Unidos, y segundo, en esta necesidad de Trump de proyectar en China toda la responsabilidad por su incapacidad, como todos sabemos, de paliar y evitar y lograr medidas de prevención durante el tremendo infección, las tasas de infección que tuvimos, sobre todo al principio de la pandemia. Entonces, la narrativa subyacente que existe en este discurso es que China ha creado el virus en el laboratorio y lo ha diseminado intencionalmente para someternos económicamente a nosotros, el gran país del norte, y atacar a las poblaciones blancas. Muy claramente, en todo el análisis narrativo que hicimos de sus discursos, está muy claro esta idea de culpar al otro por la inoperancia e incapacidad de controlar la pandemia. Lo que sucedió con esta recreación de los estigmas desde arriba es que se actualizaron a nivel de la sociedad civil estigmas que ya existían, los estigmas subyacentes, la idea de la población asiática americana como minoría modelo y como peligro amarillo. Y notarán que aquí sí también me refiero estigma subyacente como minoría modelo, porque esto que parece solamente una etiqueta, también repercute negativamente en las poblaciones asiáticas porque tiende a ocultar todas las diferencias e inequidades sociales y económicas que existen dentro de los grupos asiaamericanos. Esta es una de las citas que utilizamos para el estudio para mostrar la forma en que Trump, por ejemplo en este caso, cuando estaba durante una conferencia de prensa hablando acerca de la tasa de desempleo, uno de los periodistas le pregunta qué tipo de acciones se iban a lograr para lograr que esta tasa de 19% de desempleo, una de las más altas desde la Gran Depresión, qué acciones él proponía. Él cambia enseguida el discurso para volver a hablar de China y nos dice, nos acaba de golpear un virus vicioso al que nunca se le debería haber permitido escapar de China. Deberíamos haberlo detenido en el lugar de origen, ellos nos hicieron esto, 184 países han sido devastados por él, incluida China, por cierto. Lo que sabemos es que estos discursos desde arriba, que tienden a estigmatizar y a crear un chivo expiatorio en un país foráneo, lo que han repercutido no solamente es en la creación de figuras discursivas, sino en los ataques de odio en las redes y la violencia. Varios estudios en los últimos meses muestran que las variables de riesgo para estigmatizar a otros están relacionadas con el poco conocimiento que tiene la población acerca del virus, por sentirse desprotegido en compañía de personas de origen asiático y por confiar en la palabra de Trump acerca del virus sin basarse en datos científicos. Les voy a mostrar algunas viñetas, algunas cartoons, como se dice aquí, también para alivianar un poco, ¿no? la tragedia. Esto es tragicómico, ¿no? Cómo de alguna manera los medios de comunicación se hicieron eco, y acá quiero hacer una reflexión importante. Ante estos discursos tan xenófobos y populistas, que intentaban sobre todo incorporar y acaparar la atención de una mayoría blanca, ¿no? Y generar una sensación de protección y de control de las fronteras, hubo un gran sector de la prensa más liberal
que pasó a difundir lo que estaba sucediendo en el terreno de la sociedad civil en cuanto al aumento de los casos de violencia discursiva, pero también de violencia física. Y estos son algunos de los ejemplos como los medios de comunicación pusieron en evidencia el tipo de manipulación. Recordarán, por ejemplo, cuando Trump decidió dejar de dar su colaboración económica con el World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud. Esto es uno de los memes que aparecieron. World Health Organization se le cambia el nombre a Wuhan Organization. Y muchas otras referencias, por ejemplo, al año nuevo chino, como el dragón ahora es perseguido por los virus de COVID, etc. La xenofobia hecha viral. Ese es el tema que nos compete, cómo los discursos que estigmatizan ciertas poblaciones se transformaron en esto. Este cuadro, que yo lo puse resumido, fue noticia y sigue siendo noticia hace 2 semanas por la ola de ataques que hemos tenido, ustedes habrán enterado, a poblaciones asiático-americanas. Como datos para que os deis una idea de la relevancia del aumento de la xenofobia transformada en violencia, hemos tenido en el año 2020 a los 2021, entre marzo de 2020 a febrero del 2021, casi 3.800 incidentes debido a violencia racial contra poblaciones asiático-americanas, que varían entre los ataques verbales hasta los asaltos físicos y asesinatos masivos, sobre el cual me voy a referir en un segundo. Estas cifras, curiosamente, están subvaluadas por el temor a denunciar, por el temor a hablar del tema, y además porque todavía no tenemos una ley nacional contra los ataques raciales en este país. Hay 2 proyectos de ley, hemos logrado que Biden pase un decreto para prevenir la violencia antirracial, pero solamente un decreto, no tiene el carácter de ley, y hay 2 proyectos de ley que se están tratando que sobre todo la Cámara de Senadores lo acepte. La cosa está muy, muy delicada, porque uno de los problemas que tenemos es que no hay estadísticas confiables acerca de la violencia racial y no hay penalizaciones, no hay sanciones respecto de este tipo de violencia. Solamente como una referencia, como un pequeño estudio de caso para que vean cómo se articulan los discursos en estas prácticas de violencia, el 16 de marzo tuvimos el caso de un joven blanco que sale, compra un arma, una 9 milímetros el día anterior, y en Atlanta sale a matar y termina matando 6 mujeres asiáticas que trabajaban en 3 parlos, le llamamos, centros de masajes que pertenecían a mujeres que son de origen asiático. Murieron 8 personas, 6 de ellas de origen asiático-americano. Cuando se lo detiene este joven, Robert Long, el discurso que se torna oficial por parte de las fuerzas del orden que están obligadas a protegernos, es que este muchacho tenía una adicción sexual y que había tenido un mal día. Y con ello trataron de mitigar las reacciones sociales y políticas que este caso de odio racial tiene. Al día de la fecha no hemos logrado que este crimen tremendo sea caracterizado como un crimen de odio racial, y esto habla de cómo estos paradigmas de superioridad blanca siguen estando sumamente presentes, aún con un nuevo gobierno, porque el tipo de estipulaciones, el tipo de protocolos que son necesarios de probar para que este joven, la causa de este joven sea caratulada como de odio racial, incluyen, por ejemplo, el hecho de que este muchacho acepte que la intención que tuvo de asesinar a estas personas fue debido a su odio o su aprehensión en contra de poblaciones raciales. Por supuesto, dentro de la sociedad civil la reacción fue muy diferente. No hizo falta que este joven fuera caratulado como
un asesino debido al odio racial. Toda la sociedad civil salió a demostrar, a protestar y a denunciar los continuos ataques que vienen recibiendo día a día las poblaciones, los descendientes de distintos países asiáticos, en ciudades, en pequeños suburbios, sin distinción de clases sociales. Y para darles una idea de cómo este odio racial ha encontrado casi por primera vez en los últimos años una sociedad civil armada discursivamente y políticamente para cambiar las cosas, acá les doy 3 ejemplos. Uno, es muy conocido el caso de los artistas que se convierten en voceros de las causas. Bueno, acá tenemos el caso de Sandra Oh, una famosa artista canadiense-americana, como tantos otros artistas que salen a denunciar bajo el hashtag Stop Asian Hate Now. Los periódicos, como yo les he dicho, ha habido un gran aporte de la prensa más liberal en soporte de estas causas, y por otro lado, como decimos en inglés, last but not least, por último, hablar de cómo ha funcionado la prensa académica, ¿no? Nosotros los académicos, en crear información, en producir conocimiento para demostrar esa relación que hay entre la etiquetar a una enfermedad, a un virus, como perteneciente a un grupo específico y las consecuencias que eso tiene en términos de discriminación, en términos de acoso y en términos de violencia directa. Este es el caso de uno de los artículos de uno de mis colegas que refiere de hay que parar de utilizar el término de este es un virus de China o es el Wuhan virus. Hay que definir estos términos de manera que logremos evitar la discriminación y la violencia. Bueno, y también para terminar este apartado respecto de del caso de China, quiero señalar, si no parecería que todo sucede, ¿no?, en los Estados Unidos, que nosotros hablamos del estigma globalizado. El ataque a las poblaciones asiáticas no es el predominio solamente de los Estados Unidos, esto ha sucedido a lo largo del planeta, a lo largo y ancho del planeta, y también, para dar una nota, digamos, más optimista, estos movimientos sociales, que en varios casos empezaron en los Estados Unidos, como en el caso del asesinato de George Floyd, que como vosotros sabéis, en estos días estamos teniendo el juicio Chauvin, estos movimientos sociales se han reproducido. Acá tenemos en español, No soy un virus, esto es el caso de los movimientos en Latinoamérica, y en Francia, No soy un virus, ¿no? En Europa, en Latinoamérica y en África hay movimientos anti-estigma que están dándole soporte a estas poblaciones que vienen a ser estigmatizadas. Bueno, y ahora paso rápidamente, como les había anunciado al principio, al otro estudio de caso que realizamos con mi colega Vivian Liu, y luego lo continué yo sola, para entender cuál fue el otro actor el cual fue identificado dentro de los discursos xenófobos como el enemigo y como el portador de COVID. Dentro de los eslogans que la administración de Trump utilizó, y esto fue no al principio de la pandemia, en el trabajo que hemos presentado con mi colega Vivian Liu, hablamos que el virus asiático fue de a poco siendo sustituido por los refugiados del COVID, que entran por la frontera con México, ¿no? El discurso es que los ilegales traen el virus junto con el crimen, el tráfico de personas y drogas, estos como los eslogans principales de la administración de Trump. Este apartado que les voy a leer rapidito, que me pareció sumamente ilustrativo para entender cómo este discurso xenófobo se anclaba en ideales de supremacía blanca, ha sido utilizado en otros trabajos. Es tan claro respecto a la posición de Trump que se los voy a leer nuevamente y creo que lo dice todo. Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor. Están enviando personas que tienen muchos problemas y que nos traen esos problemas a nosotros. Traen drogas, están trayendo crimen,
son violadores y supongo que algunos son buenas personas. Quiero hacer 2 señalamientos en esta cita que tienen que ver con esta reproducción racializada del otro, y que lo vemos en todos los estudios que hemos hecho de encuadre discursivo, que es, en general, cuando se trata de generar la imagen del otro como el diferente y el que nos ataca, el que ataca al Estado-nación blanco, el otro no tiene cara, el otro no tiene nombre, es un enemigo anónimo. Y debo decir, esto también lo hemos visto en el estudio que hicimos con Alisa Petrov y Sonia Parella, y que acaba de salir publicado. Justamente pudimos ver en ese estudio cómo estos discursos de anonimato tenían que ver con estos diarios, estos referentes que tienden a ser más conservadores y que anonimizan al inmigrante. Y por otro lado, la prensa más progresista, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el caso del New York Times, tiende siempre a darle nombre, darle cara y darle una historicidad a los sujetos de los cuales se habla. Curiosamente, Trump, que es el brander por excelencia, conoce los medios de comunicación como ninguno, cuando Trump le habla a sus acólicos hispanos, cuando le habla a los latinos por Trump, siempre habla de José, siempre habla de Pedro y siempre habla de Juan. No cuando habla de los ilegales refugiados del COVID que entran a infectarnos. Paso a la segunda. El gran tema alrededor de este COVID, del refugiado del COVID, el gran tema se centró en torno al muro que divide Estados Unidos con México, que para Trump fue el centro de su campaña de supremacía blanca. Por un lado, para demostrarle a la población que él estaba haciendo algo en contra del COVID, dado que sus campañas de prevención fueron bastante pobres, para usar una palabra recatada, trató de darle hincapié a la construcción del muro como una manera muy eficaz de poder prevenir el aumento de los casos de COVID. Y cuando habla del muro, esta cita es muy ilustrativa. Dice, sin estas medidas de salud pública en referencia al muro, la frontera sur sería un epicentro mundial de transmisión viral. Y si nos fijamos en algunas de las ciudades del otro lado del muro, como ejemplo en California, en este caso estaba refiriendo a lugares, por ejemplo, como Tijuana, vemos que hay áreas muy infectadas del lado de México. Si no tuviéramos un muro fronterizo, estaríamos en una situación catastrófica. Muy ilustrativo. Este argumento del muro como protección en contra del virus que nos viene a invadir en manos de estos refugiados e ilegales, fue también utilizado para atraer a un grupo de hispanos, que generalmente Trump utiliza el nombre de hispanoamericanos, que formaron, entre tantas organizaciones, una de las organizaciones que yo estudié, que es Latinos for Trump. Y una de las interesantes facetas de este grupo es entender cómo ellos se apropian de este discurso xenófobo, ¿no? Entonces ellos hablan también, en uno de los tweets, que hay que también usar el dispositivo de proteger las fronteras para nosotros estar protegidos en contra del virus. Entonces, en este dispositivo de inclusión, lo que hace Trump es referirse al muro no desde el punto de vista de los latinos que son excluidos, los latinos anónimos, sino desde el punto de vista de los latinos que son incluidos. De nuevo, el muro como un dispositivo de inclusión. Y él nos dice, yo soy un muro entre el sueño americano y el caos, entre el sueño americano y un espectáculo de terror. Muchos latinos e hispanoamericanos vinieron aquí persiguiendo el sueño americano, viniendo de países que tenían un grupo de personas muy rebelde, y acá se refiere a los miembros de las pandillas MS-13, que son malos, son muy malas personas, y si no tuviéramos a ICE, ¿no?, que es el Immigration and Customs Enforcement,
ustedes estarían viviendo con miedos reales y problemas reales. Entonces aquí lo que hace es la inclusión subordinada de estos latinos que él denomina hispanoamericanos, son subordinados dentro de la polis, en tanto respeten la supremacía blanca y en tanto, ahora voy a esto, entiendan que tienen la capacidad de ser asimilados por la mayoría. Voy a pasar algunas diapositivas porque quiero llegar también a los puntos más interesantes de este análisis, que tiene que ver con esto, la inclusión subordinada. No es suficiente con que los hispanoamericanos que son incluidos muestren su respeto a la mayoría blanca y a la noción de Estado-nación. Tienen que ser asimilados desde el punto de vista de trabajar para que esa idea de Estado-nación se mantenga. Y esto es muy claro en el discurso de Trump, cuando habla de los agentes hispanos que trabajan como en los Border Patrol, agentes patrolando la frontera. Este fue un discurso reiterado en los discursos que dio Trump antes de la candidatura y durante la candidatura. Él dice, por ejemplo, se estima que más de la mitad de los agentes que trabajan en Patrol son hispanoamericanos y hacen un trabajo increíble. La nación les está agradecida por defender nuestra bandera estadounidense. Es decir, la bandera que no es realmente de ellos, pero que ellos defienden. Y también cuando hace alusión de por qué los hispanos lo quieren tanto, y acá hago una pequeña acotación, hay todo un debate en la academia y en los medios de comunicación para tratar de entender justamente el crecimiento del voto latino. Del 2016 al 2020 hubo más de 36% en algunas regiones del crecimiento del llamado grupo hispano, minoría hispana, que como todos sabemos incluye grupos muy diferentes, pero creció. Paralelamente, cuando el discurso de Trump era totalmente xenófobo y antilatino. Y entonces Trump se pregunta, ¿no pueden entender por qué a los hispanos les gusta tanto el presidente Trump? ¿Saben por qué? Porque los hispanos entienden la frontera mejor que nadie y quieren una frontera segura. Acá está la idea de inclusión subordinada, van a ser aceptados en tanto y en cuanto sean aliados a la idea de nación, de superioridad blanca, de patriotismo y de entrega. Esta idea de los subordinados racializados, siendo agentes de control de la frontera, se ve a lo largo de todas las guerras, y se ha visto en los Estados Unidos en cada conflicto bélico, que se reclutan de los grupos más marginalizados como una manera de darles una inclusión subordinada. Y por último, respecto a estos subordinados, quiero hablar muy brevemente acerca de los trabajadores agrícolas, que fue un grupo también de los que se habló mucho, sobre todo al principio de la epidemia, porque fueron parte de esos trabajadores esenciales que nos dieron de comer y nos siguen dando de comer. Y uno de los fenómenos más acuciantes cuando se originó la epidemia, que es convertida en pandemia, fue el hecho de que estas poblaciones, que eran los que nos alimentaban, fueron a la vez los más castigados por la pandemia. Yo defino a este grupo como los enemigos necesarios. Mi colega Saito los llama como los subalternos digeribles, porque son los que alimentan a la nación y a la vez son digeridos por la nación. Yo les llamo enemigos necesarios para ser consistente, para ser coherente con el marco teórico que les presenté al principio, pero estamos hablando de cosas similares de todas maneras, y les muestro dos citas que hablan cómo se fue manipulado este rol de los trabajadores agrícolas, que en su momento en Florida era el grupo más castigado por COVID, y Ron DeSantis, que era y continúa siendo el gobernador de Florida, así caracterizaba a estos trabajadores. El número desproporcionado de trabajadores y jornaleros hispanos son la raíz del problema en el aumento de casos de COVID. Es decir, es un caso muy típico de racialización xenófoba, donde se culpabiliza a la víctima. Y por supuesto Trump, que siempre se hace eco,
como buen gestor de los medios, sumaba su agradecimiento, pero no a los trabajadores y jornaleros. Miren lo que dice: únanse en mi agradecimiento a los productores agrícolas, dueños de ranchos, procesadores y distribuidores. En otras palabras, a la mayoría blanca. Es a ellos a quien Trump agradece. Y esto nuevamente para contarles este diálogo que había entre estos discursos, usó el pasado, ¿verdad? Entre estos discursos tan xenófobos de la administración Trump y los medios de comunicación. Este es un artículo publicado por The Guardian, en que justamente hace alusión y revela cómo en California estos 400.000 trabajadores agrícolas son considerados esenciales, y sin embargo no cuentan con ningún tipo de acceso al servicio de salud y de protección para no contagiarse del virus. Conclusiones, ya vamos terminando. Es muy importante que tengamos en cuenta que la xenofobia no solamente excluye, también incluye. Es decir, para excluir debemos incluir a los subordinados y extranjeros de adentro, y por la otra excluir a los de afuera. El COVID-19 ha encontrado sus vectores discursivos en los grupos foráneos y los nacionales extranjerizados, ¿no? Los asiáticos, que van a ser por siempre extranjeros. Y tanto el virus chino como los ilegales ingresan desde chinos o desde México, son representados como un otro peligroso y responsable de los problemas domésticos. Y quiero terminar con algunas propuestas, porque, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar el tema del estigma el año pasado, una de las cosas que más nos llamó la atención, analizando desde el punto de vista qué se podía hacer, yo hice un trabajo pormenorizado en cuanto a las propuestas del gobierno, las propuestas de la Organización Mundial de la Salud, las propuestas del Disease Control Center, para entender qué acciones, qué plataformas se estaban implementando. Y mi resumen fueron dos. Se basaban simplemente en la construcción del mensaje, cómo hablar de la xenofobia y del racismo, y en la transmisión de contenidos, es decir, quién lo debe hacer, a qué figuras familiares uno debe acatar. Estas son formas muy lip service, como decimos en los Estados Unidos, que son solamente superficiales, porque no atacan la raíz del problema, que es, uno de los ejemplos que les di, es la creación del virus discursivo desde arriba. Si hay un gobierno que está amparando la reproducción de la xenofobia, folletos, tratando de evitar que la gente se convierta en estigmatizante, van a ser poco. Entonces, algunas de las propuestas que tenemos con otros grupos que trabajan por los derechos de la minoría, es crear programas comunitarios de prevención del odio racial, dar soporte a las víctimas, y last but not least, para terminar, el tema de la legislación. Quedó muy en claro durante este primer año de pandemia la falta de cooperación internacional respecto de la legislación anti-xenófoba, y sobre todo en lo relativo a la aplicación de sanciones. No existe contralores ni a nivel mundial ni a nivel nacional. De eso se trata. Estamos intentando que estas leyes sean aceptadas en el Congreso, porque sin sanción, sin castigo a los culpables, no hay manera realmente de evitar que el virus de la xenofobia siga convertido en pandemia. Y no quiero terminar esta charla, sé que me he excedido un poquito, sin contarles algo que tiene que ver con mi experiencia personal, del por qué decidí trabajar inicialmente sobre el caso de la xenofobia. Hace un par de días, unos colegas que trabajan en los medios me contactaron y me hicieron esta pregunta directamente, sin anestesia. Les llamaba mucho la atención que yo me estuviera dedicando ahora a estudiar el caso de la xenofobia. Sin decírmelo, faltaba que me hicieran referencia al hecho, número uno, que no tengo una relación directa con las minorías asiático-americanas, pero número dos, no es un tema al que yo me había dedicado con anterioridad.
Y le respondí a esta colega lo mismo que pensé en su momento, un año atrás, cuando empecé a trabajar el tema de la xenofobia. Dado que yo vivo en los Estados Unidos, soy parte de estas minorías subalternas en un sentido, y recordé en su momento, y lo recuerdo ahora, el trabajo que vienen haciendo los colectivos de mujeres en contra de los femicidios en Latinoamérica y particularmente en Argentina, mi país de origen, cuyo eslogan es: si tocan a una, nos tocan a todas. Y esto fue lo que yo sentí. Si tocan a un miembro de mi comunidad, a un miembro de nuestras minorías, me están tocando a mí también como latina. Y ahora sí les prometo que termino. También recordé en esa oportunidad una de las frases célebres de un colega y amigo a quien aprecio mucho, con el que he trabajado en la Argentina y que ha seguido mi historia académica y mi trayectoria personal a lo largo de mis periplos migrantes, que él solía decirme, y me lo volvió a decir ahora: Ani, cuando no puedes resolverlo, te ocupas de investigarlo. Es decir, cuando uno no puede o puede hacer poco respecto de cómo lidiar con esta pandemia de estigma y xenofobia, uno trata de entenderlo y de crear ciertas armas discursivas que nos permitan dar un contrapeso a esta pandemia del virus global. Y bueno, con esto dejo aquí esta presentación. Vuelvo a agradecerles a mis anfitriones y anfitrionas y quedo a la espera de vuestros comentarios y vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anaí, por la brillante exposición, por la exhaustividad del análisis y por ofrecernos, ¿no?, las coordenadas del racismo en contexto de COVID y además desde coordenadas teóricas, ¿no?, porque ahora es un tema que muchas veces estamos ya acostumbrados a ver, a leer análisis muy descriptivos de lo que está pasando, porque estamos casi viviéndolo al día, y en este caso se agradece muchísimo que puedas habernos proporcionado ya los resultados desde una coordenada teórica desde la cual interpretar lo que está sucediendo. Me quedo también con la cita final de Jorge Garaventa, que sin duda es muy interesante, ¿no?, al menos entender lo que pasa, aunque no podamos resolverlo. Y aprovecho también para agradecer a los miembros del GERIME que están detrás de la organización del ciclo, y hoy en especial a María Fernanda, que antes me olvidé de mencionarla. Anaí ya lo había hecho, Tales y Claudio, que están ahí, que además han estado siguiendo el seguimiento desde el canal de YouTube, y ellos van también a, ¿no?, facilitarnos el puente para poder atender las preguntas que los seguidores de YouTube nos puedan plantear también en directo. Así que, sin más dilación, damos paso al debate o a las preguntas. No sé si, bueno, en todo caso, Mafe, Tales, si queréis introducir, si hay alguna pregunta directamente desde YouTube y queréis introducir, también la podéis plantear vosotros. Veo que pide la palabra Cristian. No sé si yo tengo acceso a todas. Sí, creo que solo hay una de momento. Pues si os parece, Cristian, cuando quieras. Hola, buenos días. No sé si me oyen. Sí, perfectamente. Tengo una pregunta desde, por ejemplo, la perspectiva de otros grupos humanos como los italianos o minorías blancas, bueno, no sé qué tan minorías, blancas en Estados Unidos. ¿Qué tipo de afectaciones tuvieron igual ante la estigmatización del virus? Es decir, si existía algún otro tipo de grupos que no son vistos necesariamente como subalternos, como los asiáticos, latinos, es decir, minorías blancas que tuvieron ataques asociados al COVID. Un poco porque no sé cómo podríamos identificar plenamente, en el caso de que sean disociables, una especie como de hipocondria colectiva con respecto a cómo el virus tenía mayor, no sé, mayor presencia o impacto en cierto tipo de regiones en el mundo. Y propiamente la xenofobia o el racismo. Espero haberme explicado. Cristian, encantada, muchas gracias. Le hago una pregunta a los organizadores. ¿Hacemos respuesta a cada pregunta o juntamos algunas preguntas? ¿Cómo preferís?
No la escucho sola. Disculpa, Bueno, disculpe, que había apagado el micro. Que no tal vez pasa. podríamos reunir algunas preguntas y así podemos tener un debate más ágil y dar más opción a participar. Dentro de Zoom, no sé si hay alguien más que quiera formular alguna pregunta a nuestra ponente. Tenemos una pregunta desde el YouTube ¿Sí? de Olga Gil de la Universidad, del Instituto Universitario Europeo. Pregunta, en general, ¿entendería que tocar a cualquier ser humano, pandemia de estigma y xenofobia, es atacar la esencia de las personas como seres humanos? Es una pregunta también que viene de los profesores de El Escorial. Y más allá de las preguntas también muchos comentarios positivos, en particular del público argentino. Están muy felices con la contribución de Anaí. Bueno, voy a responder brevemente. Empecemos por estas dos y Sí. vemos si el debate se va animando. Bueno, muchísimas gracias a Cristian y a la profesora Gil García también por sus preguntas. Hay un debate respecto a la identidad étnica de las minorías italianas. No quiero entrar en ese debate porque es complejo. De hecho, en mi universidad, la City University of New York, considera a las poblaciones de origen italiano, los grupos italianos, como una minoría. Y esto es un tema de larga data. Pero desde el punto de vista de la geopolítica, los americanos italianos han sido considerados como los incluidos desde 1940 en adelante. Es decir, forman parte de este gran melting pot blanco. Entonces, al menos desde lo que yo conozco, porque puede ser que haya ataques que todavía no han sido registrados, estamos tan expuestos al bombardeo mediático respecto de los ataques racistas que usando las palabras de Hannah Arendt, uno banaliza, ¿no?, algunas de estas cosas. Pero en lo personal no he escuchado ataques a poblaciones italiano-americanas. Y como digo yo, desde el punto de vista del imaginario social, están incluidos dentro de la mayoría blanca. A pesar de que hay grupos que no se consideran como tales. Hay que tener en cuenta que cuando analizamos el tema de estigma y xenofobia, hay un tema de autoestigmación que puede no tener correlato con la estimación social que es ejecutada desde los organismos sociales y estatales. O sea, no hay una correlación directa entre mi autoestigma y el estigma social. Y respecto a la pregunta de los profesores del Escorial, uno de los grandes efectos del estigma es creérselo, es interiorizarlo, es incorporar esa imagen deformada, criminalizada, oterizada en la sensación impersonal. De hecho, uno de los grandes problemas que estamos ahora enfrentando, los docentes y los adultos en general, es cómo lidiar con los casos de depresión de nuestros estudiantes, y sobre todo estudiantes pertenecientes a minorías. Y debo decir, en mi caso, lo que he visto mucho como tema creciente es minorías étnicas asiático-americanas que están sufriendo la internalización de este bombardeo creciente de agresión virtual y social. No sé, ojalá mi respuesta haya abarcado la pregunta. Este es uno de los temas con la virtualidad. Hay hasta un tiempo entre pregunta y respuesta, no hay nada como encontrarnos en una mesa redonda, pero bueno, es el arte de lo posible, ¿no? Y estamos haciendo todo lo que se puede. ¿Hay alguna pregunta tal vez dentro de los colegas que están en el grupo de Zoom? Sí, no sé si me escuchan bien, disculpen. Sofía, sí, cuando quieras. Vale. Y también invitaría, ya que estamos en Zoom, tal vez sería interesante abrir el debate, que yo no necesito ser la única que contesta, me interesaría también ver qué sucede en el marco europeo, ¿no?, con respecto a algunos de los temas que traje esta tarde. Sí. Vale, yo he puesto una pregunta en el chat, pero aprovecho para pues hablarla por aquí, y es: ¿cuáles han sido las estrategias de afrontamiento de la comunidad asiática ante la xenofobia latente, pero que fue aseverada por la coyuntura provocada por la pandemia? ¿Tu nombre? Sofía. Sofía, sí. La pregunta es,
cuáles han sido las respuestas de las comunidades asiático-americanas que fueron exacerbadas con la pandemia, que ya existían. ¿Esa es la pregunta? Sí, en tu presentación dejaste claro que este tipo de xenofobia ya existía, pero que, digamos, dada la coyuntura, se utilizó para revitalizarla o sí, radicalizarla. Bueno, por ejemplo, las ONGs de parar el odio asiático, ya existían algunas, pero ahora se reforzaron. Es decir, en realidad no es que haya nuevas iniciativas, en el sentido de que no existían antes, ¿no? Es como el racismo se renueva de alguna manera, y se ha renovado con el tema de la pandemia. Pero lo que sí se ha dado es que grupos minoritarios que antes no tenían voz, ahora sí la tienen. Ahora salen, ahora aparecen en los medios, ahora su voz es registrada por los discursos mayoritarios. Muchos grupos de ONGs y grupos de trabajo de comunidades de base, sobre todo. Les quiero hacer yo una pregunta a quienes compartimos esta cámara virtual hoy, sobre todo en el grupo de Zoom. ¿Hay algún registro similar en el caso europeo? ¿Habéis visto? Porque como yo lo presentaba anteriormente, el caso de el estigma como virus discursivo no ha sido solamente en los Estados Unidos, ha sido en Europa, ¿no? Y me preguntaba cuál es el caso en el caso de Cataluña o en otros lugares del Estado español. Si ha habido también como respuesta, porque por ejemplo en el caso de George Floyd, el Black Lives Matter movement sí se reprodujo a nivel global, pero no me queda eso tan claro con respecto a las minorías asiáticas. Bueno, antes de dar paso, creo preguntas en... Ay, no sé si se hay cruce. ¿Se me escucha? ¿Sí? Con un poco de eco, pero sí. Ahora creo que sí. Perfecto. No, que antes de dar paso, que creo que hay preguntas, ¿no?, en YouTube también, pero para tratar un poco, no de responder a lo que plantean ahí, porque es más una pregunta, bueno, un comentario para compartirlo. En relación a lo que planteabas del tema del estigma vinculado al virus, creo que en Europa, no sé si alguien que conozca a lo mejor el tema en mayor profundidad pueda aportar más, pero tuvo un impacto en el tiempo muy acotado, con todos los momentos iniciales de incertidumbre de China, el virus, y ahí esta campaña, ¿no?, que hemos visto imágenes en tu presentación, en Francia, en España, en Reino Unido también se produjo esa estigmatización al colectivo chino. Pero creo que llegó un punto de inflexión ya en que se asumió el virus como algo global, y en ese momento la estigmatización de estos grupos vinculada a la cuestión del virus creo que ha quedado en un plano ya absolutamente relegado, y sorprende, de hecho, tú misma, bueno, la presentación pone de manifiesto el impacto que sigue teniendo en Estados Unidos, porque al final se ha usado como instrumento político. Y en base también a esta cuestión planteaba la reflexión de, claro, estas coordenadas que planteabas de cómo la xenofobia va cambiando, se adapta al contexto y tiene esa función exclusiva e inclusiva a la vez. Y el ejemplo de Latino for Trump, tu análisis es muy revelador, y me preguntaba exactamente cómo la ultraderecha en Europa va a usar también esos mismos parámetros, ¿no? Y me estaba preguntando pues cómo se van a ir concretando, porque es evidente que con una diversidad como la que existe ahora en Europa, y que es algo obviamente más allá de los discursos, que va a ser algo que es ya estructural desde hace décadas, se van a usar también ese tipo de patrones, ¿no?, de exclusión-inclusión, porque el discurso meramente exclusivo en términos de rédito electoral tiene muchas limitaciones, ¿no? Y ahí el ejemplo de Latino for Trump creo que es muy gráfico, y bueno, creo que sería muy interesante avanzar en esa reflexión de cómo también en el contexto europeo esas coordenadas, ¿no?, ambivalentes se van a ir concretando, y creo que la ultraderecha ya utiliza ese discurso, ¿no? Y en el caso de España lo estamos viendo también en el tipo de discurso de partidos como Vox, por ejemplo, ¿no?, que de alguna forma tratan de conectar con determinados grupos vulnerables a base de excluir a otros, de usar la situación administrativa como eje delimitador.
¿no? Y es muy interesante verlo como tú lo has planteado, ¿no? A quién excluye y a quién incluye. Y Trump resulta un estudio de caso excelente para ver, ¿no?, cómo va moviendo los límites, ¿no? Incluso el cinismo de llegar a utilizar el muro como inclusivo para las propias comunidades latinas, ¿no? Que es aparentemente surrealista, pero muy, muy cierto, ¿no?, como instrumento. Sí, no sé, tales, Mafe, si de las de YouTube, creo que sí que había algunas, me ha parecido leerlas, ¿no? Sí, tenemos 5 preguntas. Sí, primero, bueno, empezamos por las preguntas del Zoom con Berta. Berta, no te escuchamos, Berta, perdón. Vale, si quieres escribir y pasamos la próxima pregunta de Neida. Sí. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Buen día en Chile, supongo que buenas tardes en España. Entonces saludo a María Fernanda y a Sonia, que las ubico un poco más. La verdad es que la presentación estaba muy interesante y muchas gracias. Yo tenía algunas interrogantes. Brevemente sobre la pregunta que había hecho Anaí para compartir, no sobre Europa, pero sí en el caso chileno, por ejemplo, y en el contexto del COVID, sí ha habido un discurso que históricamente ha sido criminalización hacia la migración, que ha estado muy vinculado a la delincuencia, ¿no es cierto?, y al cierto exceso del uso de los servicios públicos, pero que notamos durante el año pasado y ahora en la pandemia, que también la justificación del gobierno para el cierre de fronteras estuvo dada con acusar a la comunidad migrante que vive en aumento en Chile como un vector de contagio. Entonces creo que ahí también, digamos, se reitera, ¿no es cierto?, la construcción de estos discursos xenófobos. Pero mi pregunta, porque yo sé que hay muchas en el tiempo, era si en el marco del análisis de casos que ustedes realizaron, también hay alguna constatación de que ha habido alguna profundización de la precarización de la comunidad migrante a partir del COVID específicamente. Y eso lo pregunto porque nosotros estamos terminando de hacer una investigación en Chile y estuvimos viéndolo con perspectiva territorial y muy vinculados a la, digamos, a cómo se procesó esto en la institucionalidad pública, y ahí hemos encontrado evidencia de que sí, a partir de ese vector, digamos, o de esa asociación que se hace sobre la comunidad migrante, eso impacta también en cierta negación de servicios sociales, lo cual es muy grave. Lo otro eran ahí, si en esa investigación, en esos casos, también hay alguna evidencia o algo que les señale a ustedes de que la xenofobia se agudiza más en el grupo de las mujeres. Y la última que yo tenía es si hay alguna recomendación de política pública, porque yo entiendo esto de las organizaciones, la movilización de las organizaciones, pero más allá de las organizaciones sociales en el contexto de la pandemia, si hay alguna recomendación específica en términos de cuáles son las políticas que deben adoptar los estados para poder contrarrestar el aumento de la xenofobia por esta asociación de la comunidad migrante como vector de contagio. Eso. Bueno, la verdad, geniales cada una de tus comentarios. Daría contestar a cada uno, y voy a tratar de recordarlos, me llevaría mucho tiempo, pero voy a tratar de ser muy concreta. Por un tema de tiempo, no me quise extender, si ven después en mi PowerPoint, van a ver que están los casos de víctimas por la xenofobia, de los casos estadísticos, van a ver que efectivamente son las mujeres. Y está muy... las estadísticas que tenemos están muy claras, que son las mujeres, y mientras mayores más, la gente mayor y las mujeres son las poblaciones que tienden a ser las víctimas de los casos xenófobos, sobre todo en el caso de ataques físicos, no tanto en el tema del ataque discursivo. Las mujeres jóvenes, fíjense qué curioso, ¿no? En social media, en las redes sociales, son las mujeres jóvenes que son sexualizadas. Y esto tiene que ver con el caso que les comentaba, con los asesinatos de las casas de masajes, y el argumento del femicidio sexualizado, ¿no? Las asiáticas son representadas como mujeres que venden sexo, que regalan sexo, y que son también una amenaza por esta sexualización de sus caracteres étnicos. Lo otro respecto de políticas públicas, brevemente a lo que me referí también por una cuestión de tiempo, no pude ahondar, coincido totalmente contigo, con hacer trabajo a nivel local, con crear folletos de concientización, programas de educación, no hacemos nada, tiene que haber, y de eso se trata, no he tenido tiempo de hablar de los proyectos que están ahora en el Congreso, ya
aprobados, 2 están por aprobarse en la Cámara de Diputados, que justamente hablan de la interseccionalidad relacionada con este tipo de políticas. No es solamente a las mujeres, no solamente a los asiáticos, sino que hay que entender la intersectorialidad entre género, raza, clase social, porque dentro de estos colectivos, esta es la última acotación que quiero hacer al respecto, no tenemos que olvidar que también estos colectivos son creaciones ficticias del Estado-Nación. ¿Qué es ser latino? ¿Qué es ser asiático? Yo siempre les comento a mis colegas acerca del primer artículo que escribí en relación a este tema de la racialización, que fue un artículo para un libro sobre Gloria Anzaldúa, que el artículo se llama El día que descubrí que soy latina. Fue para mí un descubrimiento, y que por el tipo de representaciones políticas lo apropié por una cuestión de internalizar una identidad viable en un contexto externo. Pero yo jamás fui latina. Entonces, esto también hay que cuestionarnos estas categorías. El colectivo asiático es plurinacional, pluriclasial, pluriétnico, pero en función de esta oposición, mayoría blanca y umbrella, ¿no? El paraguas de Estado-Nación, tiene un rol político que cumplir. Seguiría, pero como dije, me parece que excelentes tus acotaciones, pero daría para mucho más, y creo que nos quedan unos 6-7 minutos y quería darle lugar a otras personas en la audiencia que querían hacer comentarios, para no explayarme tanto. Anaí, una cosa, es que tenemos 4 preguntas más y una de YouTube. Yo creo que con eso es un número para ir ya cerrando, ¿te parece bien? Sobre todo por el tema del tiempo, yo por mí seguiría, Sí. pero no, el tiempo es tirano. Sí, vale, gracias. Entonces, ahora preguntará Berta. Hola Anaí, bueno, muchísimas gracias por toda la presentación, encantada de verte de nuevo, aunque sea por Zoom. Y bueno, me ha gustado mucho tu presentación y me ha hecho pensar también un poco en la línea que decía esto Sonia de las lógicas estas de inclusión-exclusión, que me ha parecido también súper interesante. Y bueno, tenía una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿hasta qué punto este odio racial, esa xenofobia se ha dirigido mucho al colectivo de americanos de origen chino, más exclusivamente, o también ha habido como efectos colaterales a otros grupos asiáticos, ¿no? Que en Estados Unidos se habla mucho, ¿no?, de los americanos de origen asiático, pero a veces hay un reduccionismo hacia el grupo chino, ¿no? Pero quería saber si, por ejemplo, hay otros colectivos que fenotípicamente pueden ser más semejantes al chino, pueden haber también sido víctimas de este odio racial. Y luego comentar también en relación a tu pregunta de qué estaba pasando en Europa, estoy de acuerdo con Sonia que creo que el impacto aquí de este odio de vincular, ¿no?, el causante del virus con el inmigrante ha sido más acotado, pero que en el caso de los jornaleros agrícolas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Lleida, en Cataluña, pues también ha habido casos de estigmatización en ese sentido, ¿no? Cuando se produjo una crisis que se acumularon muchos temporeros en busca de trabajo, porque era uno de los únicos sectores que ofrecía trabajo en aquel momento, en verano, y muchos no tenían dónde dormir y además, bueno, es un problema ya muy estructural de hace muchos años, pero este año, especialmente con la pandemia, pues se produjo un problema de salud pública porque muchos estaban en la calle sin tener dónde dormir, ¿no? Y ahí se produjeron discursos quizás más acotados en ese contexto, pero también del miedo al inmigrante que ha venido, ¿no?, en este caso el temporero, estaba muy acotado al temporero que trae el virus, ¿no?, o el miedo a que traiga el virus. Y de hecho fue uno de los epicentros de la segunda ola de COVID en Cataluña. Aquí, disculpa, yo solo añadiría que antes, cuando hacía un poco esa reflexión de que el impacto había sido muy limitado, yo lo atribuía a la comunidad asiática en general, ¿no? Que ahí sí, pero evidentemente el tema de las personas temporeras o las personas con dificultad por sus condiciones de vida para poder confinarse han sufrido también este tipo de estigmatización. Ahí coincido plenamente con lo que apuntaba Berta.
Excelente comentario, Berta, excelente. Y bueno, si algo nos permite en este tipo de encuentros es esto, ¿no? El intercambio, aunque sea virtual. Para responder a la primera parte, que creo que era la pregunta, respecto de si han sido colectivos nacionales, sí y no, la respuesta sería sí y no. Sí, porque hay en el imaginario social en los Estados Unidos esta idea del barrio chino, y hay de hecho enclaves étnicos que se identifican como chinos, pero también hay enclaves coreanos, hay enclaves cambodianos, entonces, sí, por un lado diría que sí, el ataque xenófobo se ha focalizado en determinadas minorías, sobre todo cuando hay una espacialización, donde esos individuos son identificados como tal, aunque no sean, porque no necesariamente una persona asiática que está comiendo comida china en el barrio chino de San Francisco es china, pero sí sirve como un target. Y de hecho, las comunidades que han sido más afligidas desde el punto de vista de los enclaves étnicos, sin entrar en esa literatura, han sido los enclaves asiáticos, los lugares de restaurantes chinos, de despensas chinas, se han visto afectados, ha dejado el público de consumir en esos lugares por temor a estos vectores virales, alias el chino que me atiende, ¿no? Pero desde el otro punto de vista, estos ataques virales son muy democráticos, porque como en realidad son ataques racializados, ¿se entiende? Es decir, en realidad es en base a la fisonomía racial, se identifica a fulano o sutano por tener rasgos que parecen ser asiáticos. Esto lo vemos en Nueva York, el ataque a una señora mayor filipina, pasó hace unos días, que fue golpeada salvajemente y tirada al suelo, en los trenes del subterráneo, en la calle caminando, familias con sus niños, les tiran spray, y todos los días tenemos artículos al respecto. Es decir, en el imaginario social, el chino es el asiático, y viceversa. Se quedaron todos callados. Concluí. Silencio total. Perdón, Anaí. Profesora. Sí. Sí, Maoli, por favor. Buena. Ajá, bueno, iba a tomar la palabra por el momento del silencio, totalmente. Profesora, un gusto escucharla. Primera vez que puedo tener el honor de estar en una ponencia suya. Me presento, mi nombre es Mauli Sánchez, yo soy refugiada en Perú. En principio, para dar un bosquejo del debate sobre los asiáticos y la percepción en Perú, a muy grandes rasgos, creo que no hubo una percepción tan negativa en esta población, ya que en Lima, justamente uno de los pulmones económicos del país es el barrio chino. Entonces, toda campaña que iba en contra de esta población fue muy, muy regulada, muy generalizada, que fueron de hecho los primeros también que se reactivaron económicamente y los que antes de dar esta reactivación, entonces la percepción en ese sentido se disminuyó en la población asiática, pero sí se dirigió hacia la población migrante transitoria, es decir, o que viene de residentes, que es la población venezolana, ¿no? Que es donde siempre vamos a tener el debate. Por ese sentido, profesora, justamente quería consultarle, ¿no? Cuando hablaba de minorías italianas, por ejemplo, ¿verdad? Y siempre me llama la atención en estos debates que hablamos de la legalización y los esfuerzos de los instrumentos normativos de países receptores de migraciones, y no se menciona la acción de la normativa para países de otras nacionalidades, por lo menos población venezolana que tenga ascendencia italiana, población venezolana que tenga ascendencia asiática, donde sus normativas no se han flexibilizado para poder nacionalizarlos. Pero sí se les exige a los países latinoamericanos, a pesar de no tener arraigos familiares, ¿no? No sé si me doy a entender, pero en esta situación y decir que este tipo de acciones desde el Estado también son expresiones de otredades en cuanto a ciertas poblaciones minoritarias. Es decir,
si tienes lazos italianos, si tienes lazos asiáticos, pero no eres mío. No eres de los míos. No sé si también se puede denominar una expresión ¿Puedo interrumpirte un de segundito? exclusión técnicamente. Desgraciadamente, escucho una tercera parte de la pregunta o del comentario. Entonces, quería pedirle a Alex o a algunos de los moderadores si tal vez podemos sugerir que el comentario sea escrito y luego... Sí, coincido. Yo también. Realmente sería complicado reproducir la pregunta. Yo creo que Mauli la podría en el chat plantear de forma sintética por escrito y ahí te la transmitimos y mientras tanto, ¿no? Avanzar con el resto de palabras pendientes y así puedes dar una respuesta global a todas, ¿no? Y así Mauli la atendemos por escrito ahora mismo, ¿no? Si quieres, Mauli, puedes escribir en el chat. Gracias, Maoli. Escuchamos entonces ahora a Angeline. Hola, ¿te escuchas? Sí, perfecto. Vale, mira, quizás me voy a salir un poco del tema, pero es que me quedé pensando con esto del anonimato al otro como un mecanismo de, bueno, inclusión-exclusión. Me llamó mucho la atención lo que dijiste de Trump, cómo él empieza a hablar a estos latinos como sus aliados, les da como estos nombres de pila, ¿verdad? A, no sé, a Juan, qué sé yo. Lo pienso porque muchas veces utilizamos esta estrategia para salir del anonimato a esta figura como alterna, justamente el contar los relatos biográficos, las historias de vida de las personas, como una manera de salir de ese mecanismo de exclusión. Yo te quería preguntar tu opinión sobre esa estrategia, porque muchas veces se utiliza, o sea, por ejemplo, aquí mismo en el SER, se han realizado charlas donde se han contado estas mismas como historias de migración, ¿verdad? Acá en España, por ejemplo, Todd Manta también utiliza eso, donde cuentan, ¿aló? Donde relatan sus historias de vida, y claro, uno lo ve como una acción así de visibilizar esta otra historia que ha sido como acallada. También uno se pregunta hasta qué punto, o sea, yo me lo pregunto, hasta qué punto esa puede ser una acción de, no sé, como de también aportar a esa misma estigma o a esa misma categoría de ese otro que también es distinto. No sé, te quería preguntar tu opinión sobre eso del anonimato versus cómo contar la historia del otro que ha sido... Excelente, excelente el comentario, y ahora sí voy a hacer propaganda compartida. Anaí, ¿te parece si reunimos todas las preguntas? Ok. Y así podemos, sí, porque para no alargarnos excesivamente y así poder, ¿no? Porque, ¿cuántas quedan? Quedaban 3, creo, ¿no? Dos, y la de Maoli. Y la de Maoli cuando nos llegue por escrito. Sí. Rocío, si puedes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? Bueno, pues mi pregunta va muy de la mano de la pregunta de Angelina también, y también es sobre el sector latino, y sobre, bueno, mi pregunta es más bien como saber un poco más de quién es o qué grupo sería lo que Trump les dice que son sus aliados, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando, yo soy mexicana, y yo me acuerdo que cuando él decía que iba a hacer un muro, pero también dentro del discurso dijo que iba a construir una puerta muy grande para esos latinos que sí que iba a dejar pasar, ¿no? Y ahí yo veo como un cruce también con clase, ¿no? Y entonces mi pregunta es más bien si hay un sector, alguna clase social latina que es más pro-Trump o no, o sí, y qué estrategias quizá utilizan para hacer como diferenciarse del otro latino, ¿no? Que es fenotípicamente seguramente igual que ellos, o no, no lo sé, porque los latinos somos muy diversos, pero bueno, me interesaría saber un poco más sobre esto. Y la presentación me ha encantado, muchas gracias.
Gracias a ti, excelentes preguntas. Yo me quiero quedar 3 horas más, pero estoy tratando de... Adelante, tenemos 2 más, ¿verdad? Perfecto, sí. Muchas gracias, Rocío. Entonces ahora tenemos el texto de Maoli que comenta: la expresión desde el Estado de no flexibilizar sus normativas para la nacionalización de individuos descendientes de su población se puede considerar una expresión de expulsión. Y ahí ella comenta un poco del contexto, ¿no? Que sería la migración latinoamericana de descendientes europeos que por la situación del país no puede obtener los pasaportes, actos apostilados, pero que en países suramericanos sí se da la flexibilización para su regularización. Eso sería lo que nos ha escrito Maoli. Y desde el YouTube, Javier Caballero nos pregunta: ¿se han podido cotejar estas categorías de análisis aplicadas a los votantes latinos y asiáticos por Trump en las últimas elecciones nacionales? Y bueno, y de mi parte, Anaí, si me permite, claro, muchas de las cosas que has comentado no es una exclusividad de los republicanos, ¿no? Y ahora que tenemos un gobierno de los demócratas, bueno, de una parte en específica de los demócratas, y también considerando el histórico de Obama, ¿no? Con las deportaciones y bueno, algunos actos que no son necesariamente muy abiertos, muy cosmopolitas. Me gustaría un poco si tú pudieras también comentar esta perspectiva del futuro para estas dinámicas de xenofobia desde el gobierno estadounidense. Bueno, así terminamos entonces las preguntas y paso la palabra a Anaí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, son más que preguntas, son comentarios súper apropiados y voy a tratar de ser muy escueta porque el tiempo es tirano. Respecto al primer comentario, ¿no? De la oposición entre el anonimato de poner al otro sin nombre versus darle una historia de vida, justamente en el artículo que escribimos con Elisa y Sonia, hablamos de cómo esta prensa más progresista tiende a incorporar esas historias de vida, pero no necesariamente, como lo decía la compañera, no necesariamente esa incorporación de historia de vida contribuye a la causa. Por ejemplo, identificamos el discurso de la compasión. Los diarios, yo hablo del New York Times effect, el efecto del New York Times, ¿no? El diario New York Times, que es muy progresista, tiende siempre a empezar las historias relacionadas con inmigraciones con el caso de fulano que perdió una pierna cruzando la frontera, etc. La estrategia discursiva para poder conectar con la audiencia no es a partir del derecho humano a la salud en ese caso, es a partir de lograr que el lector, el oyente, sienta compasión, sienta pena, sienta lástima. Coincido con la compañera que no necesariamente darle voz, darle una cara, darle un nombre al sujeto migrante, no necesariamente es hacer ese sujeto migrante un agente de derechos. ¿Okay? Es cómo le damos voz, cómo le damos esa cara, cómo le damos esa posibilidad de expresarse. De hecho, el gran trabajo que tenemos que hacer los académicos y también los comunicadores es tratar de reflejar, ¿no? Y ahí está el conflicto ético-émico, reflejar esas voces que sean voces agenciadas con autoridad moral para expresarse sin que nosotros, sin darnos cuenta con nuestros sesgos hasta inconscientes, tratemos de apelar a la sensación de compasión en la audiencia, mostrando a los sujetos migrantes como o el pobrecito, o el necesitado de casa, el necesitado de comida, es decir, los desagenciamos, y uso el plural, el nosotros, porque a veces es tentador usar esos discursos de compasión, de sentimientos de pena, para lograr que una audiencia que es contraria a la migración se torne un poco más compasiva. Por eso el análisis de casos que hemos hecho en este último estudio, con el caso del estudio de la prensa española, también ofrece muchas aristas para entender cómo el discurso de la compasión y cómo se contrapone al discurso de la agencia migrante. El otro tema que planteaban, Trump,
al tema de las elecciones, ¿sí? Que lo planteaba mi colega Javier Caballero Merlo. Excelente tema. Muy complejo, no hay tiempo para hablarlo, pero definitivamente una de las grandes conundros que tenemos y que seguimos discutiendo hasta el día de hoy es que en gran medida hubo sectores dentro de las comunidades asiáticas, y ya lo dije, en las comunidades latinas, que apoyaron a Trump y que posiblemente lo sigan apoyando. Y esto tiene que ver con la tercera pregunta, de ¿qué es único? ¿No? Una de las compañeras preguntaba, ¿qué es lo que tiene este grupo de Latinos for Trump que los hace tan favorecedores de estos discursos conservadores? Es muy complejo, no lo puedo resumir, pero hay 2 o 3, 4 características. Número 1, este grupo de defensores de Trump, a pesar de todas sus diferencias que varían, no es lo mismo los cubanos que huyeron del gobierno de Castro, que están en Florida, que los texanos. Pero lo que es común es que ellos ya han recibido la promesa que se ha cumplido de asimilación legal, es decir, tienen los papeles, son en muchos casos ciudadanos o son residentes, tienen adscripción también en términos religiosos. No se olviden que Trump hizo mucho hincapié a estos 3 postulados de Dios, patria, hogar, tradición, familia y propiedad, estos postulados tan conservadores que son muy atractivos para minorías también conservadoras. Y por otro lado, los medios de comunicación hicieron mucho hincapié en las plataformas pro-abortistas, liberales, pro-gay del gobierno de Biden, ¿no? Entonces, en eso también tuvieron mucho que ver los medios de comunicación. Y estos Latinos for Trump son muy diversos, pero hay una gran sector que son clase media afincada, a los cuales los beneficios que dio Trump en el tema de taxes también les convino. Entonces no quiero hacer generalizaciones frescas, pero para terminar, hay algo que también los consolida como grupo, que es esta diferenciación del otro. Al encontrarse este otro discursivamente dibujado como un enemigo criminal, violador, asesino y refugiado de COVID, eso, en lugar de generar una reacción de compasión de aquel que ha sido asimilado, le genera una sensación de diferenciación. Yo soy lo opuesto. Entré por la puerta legal y he logrado ser aceptado en el sueño americano, que ahora ya no es solamente un sueño americano, es un sueño latino. Creo que con esto ya resumí. Difícil resumen porque eran preguntas muy interesantes y quedarían pie para estar discutiendo por largo tiempo. Me quedó algo de Alex, perdón, Alex. Perdón, es que es tanto. Alex, definitivamente el gobierno de Obama fue un apodo que le pusimos todos a Obama aquí, fue el deportador en jefe, porque efectivamente durante Obama se dieron el mayor número de casos de deportaciones hasta ese momento. Coincido plenamente. Déjenos disfrutar de esta primavera post-Trump un poquito más, antes de deprimirnos nuevamente. Quiero que entiendan que el año pasado fue un año muy, muy duro, vosotros lo sabéis, y realmente a partir de enero, lo que sucedió en enero, 6 de enero, ¿se acuerdan? Con este intento de tomar el Capitolio, es decir, en este país nos despertamos cada día con un nuevo ataque a lo que se llama instituciones democráticas y democráticas. Sin duda, el gobierno de Biden no va a cumplir todas las expectativas que muchos tenemos, pero hay algunas medidas, por ejemplo, el proyecto de ley de infraestructura, que posiblemente no llegue a pasar. Ese proyecto de ley es uno de los más importantes desde Roosevelt, les estoy hablando de hace más de 50 años, y definitivamente va a ser muy difícil que logre ser aprobado debido a la negativa de los conservadores en la Cámara de Senadores. Entonces, tenemos que ver qué pasa en las dinámicas políticas para ver si algunas de las propuestas más progresistas de Biden pueden ser tratadas y aceptadas y legalizadas en las cámaras. Habrá que esperar y tendremos que volver a reunirnos para hacer una parte 2, de ver cómo sigue esta historia inconclusa. Muchas gracias, Anaí, por el tiempo, por la disponibilidad, por tu análisis sugerente, que estoy convencida que todos y todas nos quedamos con
con ideas, conceptos para aplicar a lo que estamos haciendo, a lo que estamos viendo, a lo que estamos viviendo, y eso es lo importante, no solo describir, sino también poder interpretar, y ahí está el reto. Y gracias de nuevo, doy la palabra a Mafe para que concluya la sesión, esta segunda sesión del ciclo. Sí, bueno, agradecer a Nay por tu importante presentación. Seguro que quedaron muchas preguntas pendientes, pero como tú dices, habrá que realizarse una segunda sesión. Agradecer a todos los que se conectaron en los canales del SER y también a los presentes. Y bueno, extender una invitación para la tercera sesión de este ciclo internacional de debates sobre antirracismo contemporáneo, que prontamente les comunicaremos la fecha exacta y quién va a exponer, ¿no? Eso, agradecer nuevamente, que estén muy bien.